La actualidad SEO es lo que toca en este momento. Muy bien, vamos para adentro. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Bien. Bueno, un poco resfriado, no sé si me notan, no sé si se me nota en la voz. No mucho, ¿eh? Un poco. Sí, no mucho, no mucho. Se te nota bastante bien, se te nota bastante bien. Bueno, Bueno, voy a cambiar la presentación por la tuya. ok. Aquí la tengo delante. Antes de eso, bueno, aquí ya nos vieron en el vídeo. Somos los dos guapos, la señora de la regla y yo. Y ahora aquí estamos. Factores actuales más importantes. Voy a ponerme también el chat de la gente para saludaros a todos. Buenos días, Monse, William, Vanessa, Elkin, Luis, Sergio, Sofía, Joan, Juan y todos los que están por ahí participando en el chat. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de los lugares del mundo donde nos estén viendo. Vamos para allí. Emilio, te dejo las riendas de la batuta. Voy a participar contigo también un poquito debatiendo los puntos, pero cuéntanos, ¿qué nos has traído preparado en este news, en este mini, como diríamos, noticiero de SEO? Ok, perfecto, pues muchas gracias. Bueno, la idea, como tú has dicho, es más que yo presentar algo como tal, pues comentarlo, ¿no? Entre los dos. Ujú. Básicamente es un resumen de lo que yo considero como los aspectos más importantes o que hay que tener más en cuenta a la hora de posicionar un sitio web a día de hoy. Obviamente hay miles de factores que afectan al posicionamiento de un proyecto y cómo se interrelacionan entre sí, pues depende de cada proyecto en sí. Entonces lo que he intentado es como extraer un poco esos patrones comunes que yo veo independientemente del tipo de sector, del tipo de web, un poco yéndonos pues eso, a las bases de los aspectos más críticos. De Perfecto. forma muy rápida me presento, soy consultor SEO en Orgánica, bueno, realmente es mi agencia de SEO. Tengo 28 años, llevo en el mundo online con mi primer proyecto desde los 13, o sea, media vida prácticamente, y como consultor SEO pues desde 2014. Entonces, bueno, vamos al lío con los he traído 5 factores que yo considero que son más importantes. El primero para mí, y creo que lo he puesto el primero porque para mí es el más importante, quizá es el más difícil de medir, es decir, no hay como, no sé, en otros puedes medir pues tema de cuánta autoridad tiene tu dominio, pero no desde el punto de vista de herramientas que te den una métrica, sino más o menos sí que puedes hacerte una idea. Esto es más subjetivo, por así decirlo. Entonces, bueno, tengo varias diapositivas para apoyarme a ilustrarlo. Lo primero, la he puesto lo primero porque al final, si tú no eres capaz de resolver y entregar a los usuarios aquello que es lo que están buscando e intentar captar su atención, digamos, en un primer momento, para que ellos entren desde los resultados de búsqueda a tu sitio web, pues si no eres capaz de esto y después conseguir que se retengan y que se mantengan dentro del sitio web, a la larga tu web va a ir cayendo. Por muy bien que puedas llegar a posicionar, para mí uno de los factores más importantes, que probablemente sea el más complicado de medir o de justificar, es todo lo que tiene que ver con respuesta de usuario. Yo lo llamo que es un factor indirecto de posicionamiento precisamente por esto, porque no hay como una única métrica de cómo medirlo o unas pautas para hacerlo, pero yo sí que pienso que Google cada vez va a ir más en esta línea, ¿no? De intentar ver que realmente tu sitio web, tus contenidos, todo lo que le ofreces a ese usuario vaya alineado con lo que él está buscando. El primer Ujú. ejemplo que tengo es, por ejemplo, en la búsqueda. Estos son capturas reales, ¿vale? No en este orden de cómo están posicionando en Google, pero sí que son resultados que está mostrando para esta búsqueda. Para la búsqueda de iPhone versus Xiaomi. Entonces, vemos el primer resultado que yo estoy mostrando ahí, que es del blog de Yoigo, que el título ya te deja bastante claro que más o menos vas a ver lo que tú estás esperando. Al final, cuando una persona busca iPhone versus Xiaomi, ¿qué es lo que quiere ver? Una comparativa, básicamente. Lo que ocurre detrás de esa búsqueda es que el usuario no tiene muy claro, no tiene decidido del todo qué marca decidirse o qué es lo que quiere comprar. Por lo tanto, lo que está buscando aquí es un artículo más informacional en el que quiera ver información adicional, comparativas, desgloses de características y demás. Sin embargo, el que vemos debajo, vemos ya de entrada que el título es cómo hacer que tu móvil Xiaomi parezca un iPhone.
Obviamente ya simplemente viendo el título, el usuario que tenga esa necesidad de comparar ambas marcas va a saber que no es realmente lo que está buscando, porque yo si hago esta búsqueda lo que me espero es pues una tabla de comparativa en plan prestaciones, precios, que me ofrece uno, que me ofrece otro. Entonces, aunque la respuesta o la intención de búsqueda no se resuma al título y la descripción, obviamente eso sería uno dentro de cientos de cosas que podríamos considerar, pero digamos que es lo que yo he considerado que más lo puede llegar a reflejar. Al final, una persona que esté con dudas de qué marca comprar, le va a dar igual que cómo tengas que hacer para que tu Xiaomi parezca un iPhone. Entonces, pues creo que refleja bastante bien el pensamiento que hay detrás de esto. Yo siempre digo que el SEO tiene que ir muy unido de la mano de desarrollo de negocio, en el sentido de que hay que comprender muy bien cómo es tu público objetivo, cuáles son sus puntos de dolor, cuáles son sus problemáticas, qué es lo que está buscando. Y una vez que comprendes eso, es cuando ya tiene sentido hacer una estrategia de contenidos, un keyword research y hacer todo el resto de planteamientos. Porque si no, lo que haremos será pues contenidos sin mucho sentido para posicionar por términos, pero que como no estén alineados con la intención de búsqueda, pues al final no van a conseguir los resultados. Ya os digo que lo mejor, porque el sitio web sea muy grande o por motivos X, puedan llegar a posicionarse bien, pero con el paso del tiempo, si tienen una mala respuesta de usuario, lo más probable es que vayan cayendo. Segundo ejemplo, como estamos en tema de Black Friday, que quien no se estará gastando ahora algo de dinero en algunas herramientas, he traído esta búsqueda de Black Friday iPhone 13. En principio, si vemos los dos resultados, ambos podrían servirnos, podrían encajar y decir, oye, pues los dos más o menos responden a mi intención de búsqueda, ¿no? ¿Qué ocurre? De hecho, el primero incluso podría llegar a ser más atractivo. Lo primero porque está mostrando ahí unos fragmentos enriquecidos del precio, aunque bueno, claro, obviamente desde 6 euros un iPhone no lo vas a poder comprar, entonces de entrada como a que al usuario ya le puede llegar a chirriar. Y aparte, aunque en el título hayan puesto 2022, dentro de la URL un usuario que sea un pelín más avanzado, porque a lo mejor usuarios más early, o sea, no early, sino usuarios que no estén tan acostumbrados, van a ver que en la URL aparece el 2021. Esto no es así porque yo entro en el resultado y luego tienen un 301 con el guión 2022, pero en las SERPs todavía no se ha actualizado esa información. Entonces, aunque a priori ambos resultados podrían resolver correctamente la intención de búsqueda, o a priori pueda parecer que vayan a resolver bien la intención de búsqueda, es verdad que en el primero, determinado tipo de usuarios les va a chirriar dos cosas: que en la URL aparezca el 2021 y que vean que sea desde 6 euros un iPhone. Entonces, bueno, esta es la exposición que hago de respecto a la intención de búsqueda. José, no sé qué opinas tú respecto a esto. Bueno, lo primero que voy a decir, empiezo por lo último, con lo fácil que no es haber puesto el 2021 y Sí. solo resaltarlo en el título y luego voy modificando la URL y bueno, es que hay Claro. veces que cosas tan tontas y tan de sentido común se le olvidan porque Wharton no es Pepito el de la esquina, ¿eh? Es una multinacional. Claro, me Pero chocó bueno, también por eso. Sí, me parece que con lo fácil que hubiera sido porque el iPhone 13 de Black Friday lo pueden llegar a estar utilizando esa landing, la pueden utilizar 2 o 3 años, Sí. o hasta 4, O depende más. cómo vaya evolucionando. Entonces, simplemente habiendo puesto todo lo mismo sin el 21, luego es ir actualizando unas cuantas cosas de precio, y sobre todo lo del precio, desde 6 euros hasta 2.300. 2.300 no sale ni nuevo el iPhone, y 6 euros es imposible. Es como que mostrarme información que me da dudas, hasta me parece que fuera un contenido spam, ¿no? Si Claro. soy un poco medio tiquismiquis. Pero bueno, vaniendo de lo que tú me decías al principio, me gusta más el ejemplo anterior, porque plasma correctamente lo que es la intención de búsqueda. Yo la intención de búsqueda suelo decir que no es un factor de posicionamiento, sino de permanencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo no respondo bien la intención de búsqueda, puede que me posicione, pero no me voy a aguantar posicionado. ¿Por qué? Porque el usuario va a empezar a rebotar, porque el usuario no va a hacer clic en mi resultado, o si me creo que intención de búsqueda es solo la snippet, también me quedé a la mitad. El contenido que está por dentro, como bien explicaste tú, que cuando entras tiene que estar todo bien acomodado, también debe responderlo. Entonces, yo lo veo a la intención de búsqueda como algo fundamental, que casi nadie está realmente preocupado de los que no nos dedicamos a esto. Me refiero, la gran masa de negocios no están muy interesadas. Yo me acuerdo cuando empecé por ahí, por el año 2011, 2010, 2011, 2012, te decían, ya tengo redactado el contenido, pásame las keywords. ¿Te acuerdas? Y después las metían y las repetían así como pegadas con cinta scotch. A día de hoy esto no es así.
a día de hoy es, tengo que ver qué keyword voy a posicionar, para qué quiero posicionar esas keywords y qué intención tiene el usuario que busca lo que voy a posicionar. Entonces, literalmente, el primero está respondiendo a la intención del usuario, el segundo no, porque está hablando de iPhone y está hablando de Xiaomi, pero no está haciendo la comparativa que significa la palabra versus que busca el usuario. Entonces, por más que Google se lo trague y lo llegue a posicionar, es muy difícil, puede suceder que se aguante, pero es muy difícil que pase. Claro. Igualmente ya pensando un poco pues más de la parte de negocio, pues el que tú le muestres un tutorial para esta búsqueda a ti no te aporta nada. Sin Es más embargo, de chataca que de... claro, si me parece a eres... mí más como un post rollo chataca, bueno, mundo Xiaomi, que debe ser trucos y consejos. Yo creo que para Yo Oigo quedaría medio como muy alto en el embudo, ¿no? En la parte demasiado alta del embudo de compra. Claro, al final esa búsqueda lo que denota es cierta intención de compra, porque ya como que tiene dos marcas situadas y está más o menos claro qué es lo que quiere comprar. Entonces tú lo que estás haciendo ahí es mostrarle un artículo que es puramente informacional, que supongo, ni siquiera he entrado, que será un tutorial de pues vete aquí, descárgate esto, no sé qué. Entonces, ya aunque posiciones, estás desaprovechando oportunidades porque tú no has Claro. identificado correctamente en qué fase del embudo de venta se encuentra la persona que está ejecutando esa búsqueda. Obviamente esto se complica porque, claro, sobre todo con búsquedas más short tail. Si alguien busca iPhone, de hecho lo podéis ver, cuando hay búsquedas muy genéricas, Google lo que hace es meter una variedad de resultados. No te Va a muestra ir cuando tú viendo, ¿no? buscas. Claro, no Va te, tanteando, va viendo qué le gusta al usuario. eso es, cuando tú buscas iPhone, al final no te muestra todo fichas de producto. ¿Por qué? Porque habrá un porcentaje de gente que quiera comprar, otro porcentaje que quiera ver información, otro porcentaje que quiera ver comparativas. Entonces, también hay que tener esto en cuenta, hay que comprender muy bien la naturaleza de la búsqueda y qué es lo que está mostrando Google en ella, para a partir de ahí plantear el contenido que tenga sentido y posicionar por ello. Sí, aquí chicos y chicas, no se confundan, no estamos diciendo que no hay que hacer post de cómo hacer que tu Xiaomi parezca un iPhone, sino que hay que, porque los contenidos puramente informacionales sirven mucho para las revistas, para los magazines, que en el fondo también son un contenido importante. Inclusive el propio Yo Oigo puede tener una sección de su blog que no esté pura y exclusivamente atacando venta directa, sino que sirva para la parte, vuelvo a repetir, alta del embudo, para una captación de gente que está frío, ¿vale? Cliente que no está por comprar, pero que tiene intenciones informativas. Esto no quiere decir una cosa con la otra. Lo que quiere decir es que lo tienes que hacer de una manera estratégica y pensando cuál es el objetivo que vas a querer cumplir. No le pidas venta al segundo contenido porque es muy difícil que las consigas. Claro. ¿Mm? Vamos entonces Entonces, con... pasamos. Sí, eso Vamos, es. Sí, porque si no nos come... nos come Vale. el reloj. La segunda es algo bastante importante también, sobre todo esto extrapolándolo para tiendas online. Pero además que yo he visto muy poco contenido respecto a esto, salvo en el blog de Orgánica, que si entráis lo veréis. Hay muy poco Sí. contenido sobre... Orgánica.com, ¿no? Sí, con dos es. Respecto a la gestión de facetas, al final, ¿qué son las facetas? Pues no son más que otra cosa que los filtros que tú puedes establecer dentro de un catálogo de productos. Podrían considerarse como subcategorías. Por ejemplo, tenemos aquí visualmente veríamos televisores. Por cierto, me estoy dando cuenta ahora de una cosa que va a quedar mal, pero esta captura la he sacado de otro sitio. No pasa nada, tú Es sigue. igual. Televisores tienen un volumen de búsquedas de 8000, mientras televisores de 55 pulgadas OLED tienen un volumen de búsquedas de 210 en España, por poner un número que es indiferente. Al final, las facetaciones no es más que otra cosa que este filtro, por así decirlo, más concreto dentro de una categoría de productos. Entonces, a priori, como si tuviéramos una tienda online de electrodomésticos, podríamos decir, coño, pero es que al final la de televisor 55 pulgadas OLED no tiene prácticamente volumen de búsquedas o no es mucho comparable con la de televisores. Pero para esto tenemos que tener en cuenta que entrarían en juego todas las variables, no solamente de pulgadas, sino de variaciones de atributos y de los propios productos que estamos ofreciendo dentro del catálogo de productos. De hecho, es más, y lo tengo comprobado en diferentes clientes, sectores y demás, todo el conjunto de búsquedas long tail, podemos considerarlas, suman más volumen que la principal. Entonces, para esto lo que tenemos que hacer es darle las pautas correctas a nuestra plataforma CMS o sitio web que nosotros tengamos para posicionar por ello. Trabajar Y como vertical, ¿no?
Claro, más que... es decir, lo que nosotros tenemos que plantear es qué lógica de sintaxis de URLs y qué lógica de generación de contenidos vamos a darle para responder a todas estas búsquedas. Porque obviamente no será lo mismo que nosotros utilicemos para posicionar por televisores, que para posicionar por televisores de 55 pulgadas, que para posicionar por televisores de 55 pulgadas OLED. En cada una de estas búsquedas tendremos que mostrar un tipo de contenido con un filtrado de productos. Entonces, en este caso, vemos como, en este caso es MediaMarkt, vemos, no puedo señalar, estoy señalando yo con mi ratón, pero no lo veis. Bueno, La URL ya de entrada no está correctamente optimizada para esta intención de búsqueda, porque si veis pone TV 55 a 60 pulgadas. Entonces, ya de entrada category. es, ¿Ah? Category, sí, pone. aparte, y luego a la derecha le está metiendo el filter para poderle meter el tipo de pantalla OLED con un parámetro. Por lo tanto, esto lo más probable es que no indexe. De hecho, pues no da la sensación de que lo estén trabajando directamente para ello, porque si no, lo que aquí tendrían que hacer es tener una URL bien trabajada, optimizada para esa búsqueda, con su correspondiente H1. Los productos sí que los muestra bien por ese filtro que están metiendo, pero tampoco tienen nada de contenido. Sin embargo, si nos vamos a PC Componentes, que sí que lo están trabajando bien, vemos como su URL es televisores barra 55 pulgadas barra OLED. Y aparte, si vemos el H1, es televisores de OLED de 55 pulgadas y tienen un pequeño texto descriptivo, descripción corta de la propia categoría. Para Entonces, reforzar ese posicionamiento, que eso me cuesta muchísimo, me cuesta horrores en algunos clientes que odian meter texto. Y les digo, es que muchas veces el texto no lo mete por los usuarios, lo estás metiendo para facilitarle a Google que entienda la intención de la URL, ¿no? claro, yo esta descripción corta sí que la metería más con una intención de venta, puramente. Y a veces abajo siempre me gusta meter, hay gente que dice que no sirve para nada, pero a mí me gusta meter más texto, lo que llamamos texto SEO. No por Sí. otra cosa, sino porque tú ahí puedes aprovechar a meter o introducir otras palabras clave y sinónimos que a lo mejor no te ha dado oportunidad a meterlo en otro sitio. Entonces, al final, con lo que tenemos que intentar quedarnos de las facetas es que aunque tu sitio web se comporte internamente de tal forma que responda a la intención del usuario, es decir, que pueda filtrar por OLED y por 55 pulgadas, lo importante no es eso, lo importante es cómo tú planteas a nivel de generación de URLs y arquitectura web todas esas URLs, todos esos contenidos, porque resuelven intenciones de búsqueda reales con volumen que acumulado seguramente vaya a ser mucho más que la principal. Además, volvemos a hablar de todo el tema de fases del embudo de ventas. Una persona que hace esta búsqueda tan concreta ya tiene bastante claro cuál es el tipo de producto que quiere comprar. Por lo tanto, va a ser más fácil que convierta. Si posicionamos o captamos tráfico por televisores a secas, o a lo mejor conseguimos convertir uno de cada 500 personas, uno de cada 1000, me lo estoy inventando, pues por poner un ejemplo. Sin embargo, si posicionamos por televisores OLED de 55 pulgadas, nuestra conversión puede ser uno de cada 100 o una de cada 200. ¿Por qué? Porque básicamente con esta búsqueda el usuario nos está denotando que está más cerca de esa fase de Sí. compra. Inclusive también a veces se ve que por ejemplo, en televisores 55 pulgadas también me posiciono para el OLED, pero está mezclado entre medio de otros productos, lo que hace que el usuario Claro, tenga que estarlo buscando. ¿Por qué? ¿Por qué puede pasar eso? Porque lo cogí como palabra clave relacionada, porque tengo mucha autoridad, porque mi EAT es muy potente, pero siempre, como acaba de decir muy bien Emilio, siempre es mejor una URL para cada intención, sobre todo si tengo suficiente producto como para ofrecer ese contenido, porque me va a facilitar el posicionamiento, me va a facilitar la navegación en la web, que no tenga que tirar tanto de etiquetas, y además de ello me va a facilitar la conversión, ¿no? claro. Además, digamos que aquí no solamente hay que tener en cuenta cuál es tu catálogo de producto y cuáles son las variables de estos filtros para generar ahí a cascoporro todas las URLs, porque no tendría sentido. Habrá a lo mejor ciertos patrones de búsquedas que no generen volúmenes. Entonces, si Sí, nadie lo busca, no generes URLs rastreables e indexables. Ahí sí que a lo mejor, trabájalo con filtros, trabájalo con carga dinámica, ofúscalo, mete no index, bloquea, bueno, mil formas. Y lo que ha dicho José también muy importante, si tienes un rentabilidad, ¿no? televisor, La claro, rentabilidad, porque si no eso te lo es. busca nadie, ¿para qué vas a perder tiempo en hacer y cargar más de URL a la web? Claro, y también si solo tienes un producto o dos como tú has dicho, pues a lo mejor tampoco puedes hacerlo porque la persona que entre dirá, bueno, pues esto no me sirve para nada y encima va a volver para atrás, va a entrar en un competidor y al final va a ir en tu contra. Sí, sí, sí. O sea, aquí tiene que ser rentable para la web, rentable para el usuario. O sea, vuelvo a repetir, cabeza. Tenés que hacerlo con cabeza. Eso Vamos es. al siguiente paso, que me Vamos, está comiendo el sí. reloj.
Nada, son más rápidos estos. El primero, bueno, el tercero sería el enlazado interno y he puesto una imagen que he buscado en Google. Todos los caminos llevan a Roma y al final yo es como lo veo un poco. De hecho aquí se ilustra bastante bien en el sentido de que podríamos considerar todas estas carreteras que están marcadas como los enlaces internos. Cuanto más gruesa, digamos que sería cuantos más enlaces reciba esa URL o cuanto más importante sea esa URL. Entonces, al final lo que nosotros estamos haciendo, si enlazamos siempre a Roma, si lo vemos como el mapa, es identificar a Roma como un punto súper importante. Esto extrapolado a un sitio web, a una página online, viene a ser lo mismo. Al final que Google vaya rastreando por tu sitio web y en uno de cada 3 o en uno de cada 5 contenidos se encuentra un enlace hacia una página tuya, pues al final le está dando ideas o intenciones de que para ti ese contenido es muy importante. Y aquí no solamente tenemos que jugar con cuántos enlaces le metemos, sino desde qué contenidos. Obviamente cuanto más relacionado esté, mejor. No tiene sentido que, yo que sé, en una página que habla de peces, que estábamos comentando antes con Sergio, enlace a una agencia de SEO, por ejemplo, y también jugar, pues eso, con la frecuencia del enlazado interno, no meterlo siempre desde todas las URLs, y muy importante también con los anchor test. Ujú. Vale, Totalmente, seguimos. totalmente de Guay. acuerdo. Sobre todo lo que veo mucho es el tema de los ancortés. Y otra cosa que yo uso mucho el enlazado interno para web de contenidos o para web muy grandes que tienen mucho contenido, también para la profundidad de clics, para que algunos contenidos no queden a donde Jesús perdió la alpargata, Claro. no queden muy lejos. Entonces es una forma también bastante chula de mejorar. Que yo creo que el enlazado interno es uno de los grandes olvidados de siempre. Sí, claro, al final muchas veces no se tiene en cuenta, pero para mí es de los aspectos más importantes, bien trabajado, para reforzar sobre todo esas páginas más importantes para ti o clústeres nuevos de contenido que tú estés trabajando, que si los generas de cero y son nuevos, pues la autoridad que van a tener va a ser cero, por así decirlo. Totalmente. Venga, seguimos con la siguiente, que son los datos estructurados. Como nosotros vemos o como Google ve los datos estructurados es esto. Básicamente es una captura de un marcado de JSON-LD, Chema. JSON-LD, como quieras. Yo lo digo JSON-LD. Sé que está mal, pero me gusta. ¿Qué conseguimos con esto? Que Google... PC Componentes me gusta bastante y siempre lo suelo poner como ejemplo. Conseguimos que Google pase, digamos que la forma que los usuarios tenemos de ver este sitio web, esta ficha de producto es de esta forma. Sin embargo, cuando introducimos esto, que serían los datos estructurados, lo que conseguimos es que Google y cualquier motor de búsqueda lo vea de esta forma, con lo que está destacado en rojo. Y entiende entonces Google que estos son las migas de pan, que le están indicando cuáles son las dependencias de categorías que tiene este producto, que esta es la... Bueno, estoy señalando otra vez con el ratón, pero sé que no lo estáis viendo. Que la imagen, que es lo que está, que es la imagen destacada del producto, que este es el nombre del producto, con este precio, con estas valoraciones. Claro, esto es bastante importante para que Google pueda comprender y podemos conseguir dos cosas con esto. Primero, que Google pueda posicionarte mejor al comprender mejor todo tu sitio web y este contenido en concreto. Y lo segundo, que al mostrar resultados enriquecidos dentro de las SERPs puedas llamar más la atención a su usuario y que termine haciendo clic. Pero, como hemos visto antes con el ejemplo de iPhone Black Friday, que no juegue en vuestra contra, porque si marcáis que no hay stock o ponéis un precio ridículo, o incluso con que pongáis un precio más alto que la competencia, a veces incluso esto puede jugar en vuestra contra. Entonces, es positivo, siempre y cuando que se trabaje de forma correcta y lógica. Entonces, sobre todo para mí en tiendas online es súper importante, principalmente, digamos que breadcrumbs, marcado de migas de pan, para que Google pueda comprender bien la arquitectura web, porque al final, si no, solamente serían como enlaces internos que nosotros tendríamos y Google no podría saber qué dependencias de categorías hay entre sí, porque toda nuestra web está llena de enlaces. De esta forma le decimos, oye, mira, primero está la home, luego está audio, foto y vídeo, y después está la categoría de televisión de la cual depende este producto. Y luego, por supuesto, pues la información intrínseca de cada producto, o si vendemos servicios, pues del propio servicio, yo qué sé, recetas, tiene su propio mercado. Entonces, para mí es súper importante esto. Totalmente. Vale, guay. Y por último, y esta es la última diapo, es respecto al link building, que al final, digamos que sería muy similar al enlazado interno, pero incluso si cabe, más importante. Al final, bueno, he puesto la fórmula del PageRank por poner algo así que parezca un poco complicado, pero al final nos tenemos que quedar con que cuantos más enlaces reciba tu sitio web mejor, pero no solamente
hay que tener en cuenta ese factor. Tenemos que tener en cuenta sobre todo la temática, que lo que he comentado antes, ¿no? Pues que un sitio de PC se enlace a una agencia de SEO, a lo mejor una vez puede tener sentido, pero que todo tu patrón de enlace sea de animales hacia una agencia de SEO, pues no va a tener ninguna lógica. Entonces, para mí, una de las bases que es imprescindible, porque a lo mejor tema de datos estructurados, tema de trabajar facetaciones y demás, pueda quedar en un segundo lugar, pero el link building, sobre todo en un proyecto nuevo, para mí es vital, porque digamos que es la forma que tú tienes de darle a entender a Google, hey, que estoy por aquí, que soy importante, que me están enlazando a otros sitios que están hablando de mí, ven a rastrearme, indéxame el contenido y, bueno, posicioname un poco más arriba. Pongo las fórmulas estas del PageRank por eso, porque muchas veces hay como muchos mitos. Mira, por ejemplo, el otro día un cliente me decía, no, es que la anterior agencia de SEO con la que trabajábamos nos ha dicho que no consiguiéramos enlaces de webs con un DR por debajo al nuestro porque eso nos penalizaba. Digo, no tiene ninguna lógica partiendo de la base de que el DR, la S o la métrica que tú quieras, el DA, es una métrica de una herramienta externa. Entonces no va a tener nunca nada que ver con la realidad que Google lo asemeje. Eso de primero. Pero lo segundo, incluso aunque eso existiera, como existía antes el PR, el PageRank que iba de 0 a 10, si tú tuvieras un PageRank de 5 y te enlazase una web con un PageRank de 4, eso tampoco no es negativo, es lógico que te enlacen webs de todo tipo y no por ello te va a restar. De hecho, sería lo normal. negativo es la acumulación de cosas altas, ¿no? Claro, ahí estás identificando un patrón de, oye, pues no es normal que todo el mundo que te enlace sean webs súper potentes, ¿no? Ahí de Claro. alguna forma es una llamada de atención para Google. Uh-huh. Y bueno, básicamente esta es mi presentación. Yo lo que veo aquí del link building como tema de news es, el link building no ha muerto, no, porque todo, viste que yo hace años que lo vienen matando, el link building ya no sirve. Bueno, ya vamos a tener una charla exclusiva del link building para EAT, pero no, el link building es uno de los principales factores con los que empezó, contando enlaces Google para dar autoridad. Y por lo poco o mucho que yo entiendo de algunas cosas, porque entiendo poco de algunas y mucho de otras, y por lo que dicen gente que inclusive sabe más que yo, les va a costar mucho y quizá no lo puedan, la dependencia a los enlaces de Google no lo puedan cortar nunca. O sea que el link building va evolucionando, va cambiando, pero no se muere. Claro, yo pienso que nunca lo van a sustituir. Para mí hay una métrica que se podría llegar a asemejar, que son las búsquedas por marca que tiene una empresa. Pero te pongo el ejemplo. Yo, por ejemplo, sin enlaces no estaría en esta charla. Porque me habéis pasado el enlace a StreamYard, que es donde nos hemos conectado. Sin ese enlace yo no estaría aquí. Entonces, esto a lógica, digamos que es la que aplicaría de cara al SEO. Por eso pienso que siempre va a seguir siendo un... Inclusive las búsquedas por marca se pueden falsificar más fácil que los enlaces. Sí. Más fácil que los enlaces. Claro. Bueno, y cerramos con una pregunta que ya la veo a Lidia que está por aquí. Dice, ¿cómo podemos hacer para que los filtros no generen una carga dinámica y si generan una URL podamos optimizarla como el caso de PC Componentes? Vale, ahí el caso depende de cada plataforma que tú utilices o de cada CMS. Por defecto, claro, por defecto ningún CMS que caiga yo ahora mismo te lo va a gestionar bien, partiendo de la base de eso, de que habrá algunos facetas o filtros que tengan sentido generarlas y otras que no. Entonces es un tema más de programación y darle las pautas de cómo quieres que se comporte la herramienta que de cosas generales. Va a depender mucho de tu sitio web. No hay como porque hay algunos filtros que se cargan por parámetros, o sea, el clásico simbolito de pregunta y luego se desaparecen. Si la plataforma funciona bien, eso es una URL temporal que normalmente tiene su canonical y todo y nos indexa. Si otros se hacen, si mal no recuerdo, por JavaScript, que la URL sigue siendo la misma y va cambiando el contenido por dentro. Que claro. Eso no se va a indexar porque Google está viendo el contenido que ve en modo virgen, como quien diría, cuando entra. Y lo de PC Componentes, ellos han creado las URLs. ¿No es así, Emilio? Claro, al final aquí, detrás de todo esto, tiene que haber un SEO o un manager de product, lo que sea, que decida qué tipo de contenidos se van a mostrar con URLs propias, indexables, rastreables y demás. Entonces, pues es eso, tiene que haber cierto trabajo detrás, lo primero de decidir qué es lo que te interesa trabajar y lo que no, y lo segundo de qué pautas le das para que se comporte esa plataforma. Bueno, y después, porque me ha gustado la pregunta, dice José, si tengo una web que posiciona muy bien a nivel SEO en un país en el que a mí no me interesa,
¿La redirecciono? ¿La hago desaparecer? ¿Cómo podría aprovechar el SEO? Vale, estoy intentando Por ejemplo, yo entender. tengo una web en España que posiciona más en México que en España, que pasa mucho, ¿eh? Yo hay meses en mi blog que tengo más tráfico de México que de España. Bueno, Claro, desde mi punto de vista, José, redireccionar, ¿vale? Si estás hablando de SEO local, simplemente cambia el SEO local y va a cambiar todo. Cuando le empieces a quitar la ficha de Google, de Google Business Profile, le empieces a cambiar todo lo local, tarde o temprano lo perderá. Pero, ¿qué redireccionarías? O sea, si tienes miweb.com que posiciona en España y México, ¿qué harías? ¿Comprar miweb.es y redireccionarla? Te digo que hay muchas webs .es que posicionan espectacularmente en México también. Por eso es complicado este tema, no es tan fácil, no es tan fácil como decir, pongo un patobica que no deje entrar a gente de otros países. Es complicado. claro, o métele enlaces de esa web a la otra tuya. ¿Mm? O aumenta del país de origen que te gustaría que tenga el mejor posicionamiento, haz una estrategia de link building de webs de ese país, haz algo para que ese país tenga más fuerza que los otros. Pero no sé hasta qué punto se podrían... Me imagino que tiene que haber cosas, gente que se dedique a este tema del SEO internacional más potente te puede dar algún consejo puntual, pero la redirección yo no lo veo, no la veo. Bueno, Emilio, ya tenemos aquí a la siguiente ponente, así que muchísimas gracias. A vosotros. Siempre nos vemos sobre las 6:30 en la mesa redonda. Si quieres entrar 10 minutitos antes para que sepa que estás ahí y nos vemos en la mesa redonda. Un abrazo grande. Perfecto. Un placer, hasta luego. Adiós.